Bueno, probando. Dios los bendiga. God bless you, everybody. You hear me? ¿Me escuchan? Hi, good morning. Can you hear me? Dios los bendiga en esta mañana. God bless you this morning. No nos pudimos reunir en Morrison por la lluvia We couldn't get together in Morrison because of the rain, y le damos la bienvenida a todos. but we just wanted to welcome everyone. Dios los siga bendiciendo grandemente May God continue blessing you greatly, y esperamos que estén en sus casas calientitos and we pray that you're warm y que podamos pasar un buen tiempo a través de este estudio. and that we'll be able to have a good time through this sermon study. Gloria a Dios. Glory to Empezamos en God. unos momentos. We're going to start in a few moments, Dándole la honra y la gloria a Dios. giving the honor and glory to God. Gloria a Dios. Ok, vamos a ver la segunda parte We're going to see the second part de lo que es el tema of this subject, que dejamos pendiente en Morrison, the topic that we talked about in Morrison, referente a por qué no somos una denominación. and it's referring to the fact that we're the reason as to why we're not a denomination. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Blessed be his name. Bueno, ya estamos preparados. Gloria a Dios. We are now prepared, glory to God. Y vamos a leer una vez más el versículo que iniciamos la vez pasada. We're going to read the verse that we read last time. Vamos a hacer un recordatorio para tener una línea de estudio completa. We're just going to kind of go through it to remind ourselves a little bit so we know what we're talking about. Y así poder entender el tema completamente. So that we'll be able to understand the topic completely. Así que preparen su cafecito, su green tea o lo que ustedes gusten. Prepare your coffee or your green tea, whatever you'd like. Siéntanse cómodos a través de este estudio. Get comfortable. Y vamos a hacer primeramente una oración. And firstly, we're going to pray. Padre Celestial, Dear Heavenly Father, te damos gracias we give you thanks, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. for you are good and forever is your mercy. Bendice este estudio. Please bless the study. Se ha bendecido los corazones que han de escuchar o ver. And may the hearts that are listening or watching be blessed. Aún aquellos que lo han de escuchar o ver después de este día. And even those that are going to listen to this later throughout this day. Bendice a todos de una manera grandiosa, May you bless everyone greatly, esperando que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. knowing that you're great and forever is your mercy. Señor, abre el entendimiento y los ojos Open our eyes and understanding para que podamos poder
tener conciencia so that we'll be able to have conscience dónde estamos parados en este día about where we're standing in this day y cuál es la diferencia entre una denominación y lo que no y lo que no es una denominación. and so that we'll be able to understand the difference between what a denomination is and what not having a denomination is. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Bueno, yo me estoy tomando mi green tea mientras voy a dar el estudio. My dad's drinking his green tea while he's preaching Con mi magnesio de potasio. with his magnesium and potassium. Te lo recomiendo en este tiempo de frío calientito. I recommend it for this time of this cold season. Gloria a Dios. Recuerda que el magnesio le ayuda a 350 funciones de su cuerpo. Since magnesium helps 350 functions of your body. Gloria a Dios. Hay como un comercial, ¿verdad? Just has a mini commercial. Y es para cuidar el templo del Espíritu Santo. And of course, to take care of the temple of the Holy Spirit. Gloria a Dios. Bueno, entremos a la palabra de Dios. Now let's get into the Word of God. Primera de Samuel, capítulo 8, 1 Samuel 8, del verso 4 al 6. verse 4 to 6. Dice de la siguiente forma. It says this. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. And said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. But the thing displeased Samuel when he said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. Gloria a Dios. Entonces estuvimos viendo cómo es que en aquel entonces So we're looking at how back then ellos no querían que, en pocas palabras, que Dios los dirigiera. in other words, they didn't want God to direct them. Querían ser como las demás naciones que tienen un rey. They wanted to be like all the other nations that had a king. Pero también él les dijo, cuando consultó Samuel, el profeta a Dios, de esto, And when Samuel went and consulted with God about this, Dios le dijo, no, pues diles que está bien, que les voy a dar un rey. Samuel said that it's okay and that he would give him a king. Y Samuel les refirió esas palabras. Samuel les dijo esas palabras a los hebreos. Samuel said those words to the people. Y les dijo, pues el rey que van a tener, pues va a hacer que sus hijos vayan a la guerra. And he said, well, the king that you're going to have is going to make your children go to war. Sus mujeres van a tener que trabajar más. Your women are going to have to work even more. Y pues el rey no va a hacer nada. And the king isn't going to do anything. Van a pelear las guerras del rey. And you guys are going to fight the battles that belong to the king. Y ya después, si usted lee lo que hemos leído anteriormente, el verso 18 y 20 de ese capítulo, And if you later on read verse 18 and 20, or 18 to 20 in that chapter, dice que, pues, que no les iba a ir bien porque a Dios no le había agradado eso. he basically said that things weren't going to go well for them because that's what they asked for. Y usted lo ve a través de la historia de la Biblia de los reyes, And if you look throughout the time in the time of the kings, cómo es que empezaron a tener ambiciones propias. and how people started having more selfish ambition. Algunos de los reyes hebreos adoraron a los mismos diablos. Some Jewish kings ended up worshiping devils. Aún trajeron esclavitud a su propio pueblo. They brought slavery to their own people. Y eso es lo que siempre ha pasado. That's really what's always happened. Pues así de la misma forma, las denominaciones tienen sus reglas. And in the same way, denominations also have their rules. Todas las religiones tienen reglas añadidas a la Biblia. Every religion has rules that have been added onto the Bible. Y no está mal poner
reglas como un orden en una iglesia. And there's nothing wrong with placing rules to just make order in a church. El problema es que esas reglas las llegan a ser más grandes que la Biblia. But the problem is that those rules, they sometimes end up being greater than what's in the Bible. Y cuando hacen eso, And when they do that, hacen un lado la guianza del Espíritu Santo. they push aside the guidance of the Holy Spirit. Entonces Dios puede cambiar las reglas. So God can change the rules. Pero digo una vez más, las reglas están bien para poner un orden. But I will repeat this once again, that it is okay to place rules to have an order. Te voy a dar un ejemplo. And I'll give you an example. Hay iglesias donde dicen un diácono en cada esquina. So, for example, there's churches where they say one deacon on each corner. Pero si la iglesia es redonda y no cuadrada, But if the church is round and it's not square, they don't have se corners. rompe esa regla. That rule is broken. Entonces, hay cosas que se adaptan para ciertas iglesias y hay cosas que no. So there are some things that can be changed for each church, some things that can be adaptable, and other things cannot. Por eso hermano Jackson decía, cada pastor debe dirigir a su propia iglesia como Dios lo guíe. So that's why Brother Jackson said that you should direct your church according to however God guides you. No podemos ser una copia de otra iglesia. And we can't be a copy of another church. Tenemos que seguir la guianza del Espíritu Santo We have to follow the guidance of the Holy Spirit y trabajar conforme a lo que guía el Espíritu Santo en cada iglesia. and we have to work according to how the Holy Spirit guides us in each church. Gloria al nombre del Señor. Habíamos dicho también que una denominación Glory to the name of God. We've also said that in a denomination, es un sobrenombre it's kind of like a nickname o un título que se da sobre cierto grupo de personas. or a title that's given to a certain group of people. Y nosotros encontramos que en la Biblia pues no existen tales denominaciones como metodistas, And we've also learned that in the Bible, there is no such thing as the denomination of being a Methodist. a los cristianos, a los que iniciaron en el cristianismo, los discípulos de Cristo, And the disciples of Christ that initiated in Christianity, that started out in Christianity, nunca se les llamó bautistas, they were never called Baptists, pentecostales, Pentecostal, mormones, Mormon, testigos de Jehová, Jehovah's Witness, adventistas, Adventist, etcétera, etcétera. etc., etc. La Biblia nos dice que en Hechos 11:26 The Bible tells us in Acts 11:26, nos dice que los cristianos se reunieron en Antioquía por primera vez. we're told that Los discípulos, perdón. the disciples were together for the first time Y se les llamó in Antioch, cristianos. and they were called Christians. O sea, ahí aparece el primer nombre hacia los discípulos de Jesús. And that is the first name that was given to the disciples of Jesus. Hechos 11:26. Acts 11:26. Ahí no dice ninguna de las nombres de las denominaciones. There is no other denomination name there. Gloria a Dios. ¿Cuáles eran las características de una denominación? And what are the characteristics of a denomination? Pues que tienen un fundador o fundadores. They have a founder or founders. Y lo que dijo ese fundador así se queda. And whatever that founder said, that is how everything stays. Aún se puede levantar una voz profética y ellos no la van a respetar. And even a prophetic voice can stand up and they won't care to listen to it. Tienen una historia, They have a story, tienen una membresía. have a membership. Hablamos de eso. We talked about that. A veces la membresía que ellos escriben Sometimes the membership that they write out en cierto libro, in certain books. porque cada religión tiene un libro, como he dicho. Because like I've said before, every religion has a book. Así como cada empresa tiene un libro de seguridad y regulaciones. Just like how every company has a book about rules and regulations. Y he dicho, no está mal para tener un orden. And like I've said before, there's nothing wrong with that in order to have, order. Pero eso no lo pongas más allá que el Espíritu Santo. But don't give that a higher place than the Holy Spirit. O sea, en algunos lugares sí tienen ese libro, tienen un credo. And in lots of places they have that book and they have something to follow. Que se elabora a través de reuniones o concilios. And it's something through reunions that was made up. Gloria a Dios. Councils as well. Dios nos ayude en todo esto.
May God help us throughout all of Por this. ejemplo, tenemos el libro del Mormón. For example, we have the Book of the Mormon, Esto, pues ellos lo toman más que la Biblia. and they take this a lot more than the Bible, Ellos le llaman el otro testamento de Jesús, and they call this the other testament of Jesus, cuando realmente no existe otro testamento de Jesús. when in reality there is no other testament of Jesus. El único testamento es el que tú y yo tenemos en nuestras Biblias. The only testament is the one that you and I have in our Bibles. Y esto fue una revelación, ¿verdad?, que tuvo un hombre, And this is a revelation that one man had, John Smith, John Smith, el cual dijo que se le apareció un ángel the person that said that an angel appeared to him y le dio instrucciones and gave him instructions acerca de este libro, about this book. que según encontró unas placas, bueno, es toda una historia eso. And apparently he found some plates, and it's a whole story. Y pues ellos tienen el libro del Mormón, ¿verdad? And they have the Book of Mormon. Y muchas de estas cosas escritas en el libro del Mormón no las puedes comprobar con la arqueología ni con la historia. And lots of these things that are stated in the Book of Mormon you can't prove with archaeology or history. Y las cosas de la Biblia como las monedas, las ciudades, las han encontrado. And things in the Bible have been found, like coins and places, cities. Tenemos por el lado de los testigos de Jehová la atalaya, For the Jehovah's Witnesses, we have the Book of Leah. el They have their own book. Watchtower. Oh, the Watchtower. Y ellos pues lo primero que te presentan cuando tocan a tu puerta son este tipo de libros o folletos So the first thing that they do whenever they knock on your door is they show you these types of books and booklets, donde pues de alguna forma pues dan consejos espirituales, where one way or another they're giving you spiritual guidance donde pues or advice. mandan a sus congregantes, ¿verdad?, que trabajen en repartir este tipo de literatura. And this is where they, they send people out to share this. Y pues entonces las denominaciones pues tienen cada una sus creencias, ¿verdad?, propias. So lots of denominations have their own beliefs. Y el problema está, una vez más lo digo, que los ponen por arriba de la Biblia. The only problem is that they put it higher than the Bible. Y de esa forma no permiten que el Espíritu de Dios los guíe. And in that way, they don't allow the Holy Spirit to guide them. En algunas cosas sí los guía a ellos, no digo que no. And in some things, they are guided by the Holy Spirit. I'm not saying Tú not puedes ver completely. milagros en sus organizaciones, And you can see miracles in their organizations. hombres con dones de sanidad, People with the gift of healing, de profecía, prophecy. no en todas, pero sí en algunas, Not in all of them, but for sure some of them. ¿verdad? Y pues esto es lo que vemos en todo esto. And this is what we see in all of this. También vemos un segundo intento de crear una denominación. So we also see a second intent for creating a denomination. Como habíamos hablado, pues fue con Nimrod. And like we've said before, it started off with Nimrod. Más bien este fue el primer intento en la historia de la Biblia. This was the first intent in the entire Bible. Donde tú lo lees en Génesis 11, capítulo 11, del 1 al 9. You can read this in Genesis 11, 1 through 9. Donde él quiso hacer una ciudad, Where he wanted to build a city, una gran torre a great tower, y hacerse de un nombre. and make himself a name. ¿Y cuál fue ese nombre? And what was that name? Lo explicamos que fue el nombre de la Trinidad. We explained that it was the name of the Trinity. Él inspirándose en las figuras de los astros en el cielo. He inspired himself from the astros, the figures in the sky. Se inspiró para crear lo que hoy se conoce como la Trinidad. He inspired himself to know what we know as the Trinity. Y él identificándose como el Hijo del Padre. And he identified himself as the Son of the Father. Pero también se identificaba como el mismo Padre. But he also identified himself as the Father. Él se inspiró en esas dos funciones. And he was inspired on those two functions. Su madre siendo su esposa también. And his mother also being his wife.
Toda esta historia la puedes leer en el libro de las dos Babilonias You can read this whole thing in the book of the two Babylons de este autor, Alexander Hislop. You can read about this author as well as Alexander Hislop. Y si te das cuenta, pues en todas las religiones pues existe una diosa, And if you notice, in all religions, there's one goddess, la reina de los cielos. the queen of the heavens. Ese es, ese se puede decir que es la contraparte de la gloria de Dios. And we could say that she is the counterpart of the glory of God. Esa es la gloria de Satanás, la reina de los cielos. That is the queen of Satan, the queen of the heavens. Y también los hebreos llegaron a adorarla, cayeron en esa trampa de la adoración a la reina de los cielos. And the Jewish people also fell into that trap of worshiping this queen of the heavens. Y ellos fracasaron, Dios confundió sus lenguas. And so they failed, and God confused their tongues. Y después venimos, verá, otro intento en la Biblia, la rebelión de Coré. And then another intent of the Bible is the rebellion of Korah. El intento de hacer una denominación, It's the intent of trying to make a denomination, de tener un nombre, of trying to make a name, de conquistar a otros, of conquering others, haciendo a un lado al Espíritu Santo. pushing the Holy Spirit aside. En este caso, el Espíritu Santo estaba trabajando a través de la vida de Moisés y de Aarón. In this case, the Holy Spirit was working through the lives of Moses and Aaron. O sea, si lo pensamos de una forma humana y sana, If we think of it in a humane way and in a safe way, podríamos decir, Coré estaba peleando por una democracia. or a healthy way, we could think of it as Moses was fighting for a democracy. Y humanamente una democracia es correcto, And humanely, a democracy is correct. pero con Dios no trabaja esto así. But with God, this doesn't work like that. En la democracia existe el razonamiento humano In democracy, human logic is involved. y nunca metas el razonamiento humano dentro de las cosas de Dios. And never put in human logic, reasoning with the things of the Lord. El razonamiento está bien cuando tú y yo vamos de compras al supermercado Reasoning is fine when you're going to the grocery store para tener una organización, cómo administrar el dinero, for a good budget. cómo trabajar, usas matemáticas, At work, maybe you might use math, usas programas tal vez de computación. use computer apps. Aún en los negocios más pequeños te organizas para, si eres, si limpias, por decir, edificios o casas, Even in smaller businesses, you have a role to either clean or. tienes que usar el sentido común y administrar todo eso. You also have to use common sense for all of that. Pero el sentido común y el razonamiento no pueden entrar dentro de lo que es la fe en Dios, But common sense and reasoning can never enter into what faith in God is. porque el razonamiento trabaja a través de lo que vemos y tenemos en materia. Because human reasoning is what ties into what we have currently and what we have in the physical realm. La fe trabaja Faith works por lo que no vemos y no podemos tocar. by what we don't see and what we can't Es touch. totalmente contrario al razonamiento. It's completely contrary to reasoning. Y pues Coré, él pensaba en un liderazgo Corey thought of a leadership, que no solamente lo debería de tener Moisés y Aarón, which not only Moses and Aaron should have. y el problema de él es que pues él no sabía de la inspiración del Espíritu Santo. And the thing was that he didn't know about the inspiration through the Holy Spirit. Tal vez él tenía buenas intenciones And maybe he had good intentions, con su razonamiento, his reasoning, con su democracia, his democracy. pero esto era contrario a Dios. This was contrary to God. Y además el problema que tenía que Coré y los que lo estaban apoyando, And the problem that he had, as well as his followers, que no estaban convencidos que el poder de Dios estaba en estos hombres. was that they weren't convinced that the power of God was working through these men, Moses and Aaron. Y pues
Fue muy triste cómo terminó Coré. And it's really sad how Corey ended up. Por eso tenemos que tener una mente en Cristo y no una mente con el razonamiento. So that's why we have to have a mind in Christ and not a mind with reasoning. Gloria al nombre del Señor. Y Glory to pues the es name el of God. problema que hay en muchas denominaciones. And this is the problem that is in lots of denominations. Se trabaja por hacer números. And lots of the time it works through making numbers. Hay denominaciones que tienen el razonamiento muy en alto para tener más miembros. There's denominations that really focus on getting more members. No es como en el libro de los Hechos que eran guiados por el Espíritu Santo. It's not like in the book of Acts where they were guided by the Holy Spirit. Los muchos miembros en una iglesia no quiere decir que tienen una revelación sólida y consistente. And having lots of members doesn't mean um, that they have a solid and consistent Mi- knowledge. Mire, por ejemplo, en los tiempos de Noé. For example, in Noah's times, En los tiempos de Noé solamente 8 personas se salvaron. only 8 people were saved. En, la, en el éxodo de Moisés, In the book of Exodus and with Moses, cuando salieron de Egipto, when they left Egypt, eh, salieron a cerca de 2 millones de personas. about 2 million people left. De esa generación, And from that generation, solamente entraron 2 a la tierra prometida. only 2 people entered the promised land. Entonces, realmente los números no te pueden decir mucho. So in reality, numbers can't really tell you as much. A los que Jesús les dio de comer, The people that Jesus fed, se habla de 15,000 gentes, we're talking 15,000 people, sin contar mujeres y niños. without even counting women and children. ¿Y cuántos llegaron a Pentecostés? And how many people got to Pentecost? 300. 300. No llegó ni el 1%. Not even the 1% made it. Entonces, el pueblo del Señor en sí es poco. So the people of the Lord, it's a very small group. Las estadísticas en el cristianismo hablan de esto. Statistics in Christianity also talk about this. Que de una iglesia en total, They talk about how in total a church, solo el 30% están dedicados a Dios. only 30% is dedicated to God. Entonces, estas mega iglesias no nos dicen mucho. So these mega churches, they don't really tell us much. Yo en sí lo que estoy hablando no es en contra de la gente, So when I'm not talking against people. estoy hablando en contra del sistema, I'm speaking against the porque system es abominación delante de Dios, because that is an abomination before God ¿verdad? Y es fornicación espiritual and it's spiritual fornication. el estar dentro de un sistema denominacional. Being inside of a denominational system. Y eso te lo voy a mostrar más adelante con la escritura. And I'm going to explain this later on in Scripture. Y ese sistema denominacional, In that denominational system, ese espíritu que está dentro de ese sistema religioso, it's a system that is within that religious system. los va a llevar a la marca de la bestia. And that is what will lead them to the mark of the beast. Y más adelante lo vamos a comprobar. And later on we will prove this. Gloria al nombre del Señor. Pues, regresando con la rebelión de Coré, So going back to the rebellion of the people of Korah, dice la escritura que Dios le dio órdenes a Moisés y Aarón the scripture says that God gave Moses and Aaron orders. y les dijo que se alejaran de las tiendas de, de Datán, Coré y Abiram. God told them to get away from the tents of Datum, Korah, and Abiram. Y de repente dice que se abrió la tierra y se tragó a ellos y todas sus familias. And in the end, they all ended up being swallowed up by the earth because a huge hole opened up and they just were kind of sucked into it. Se abrió la tierra literalmente The earth literally opened up y se volvió a cerrar otra vez. and closed up again. Estos directos fueron al infierno. So they went directly to hell. Después vemos que se levantaron otros hombres en rebeldía una vez más contra Moisés y Aarón. And then we saw other people that were also standing up in rebellion against Moses and Aaron. Dice la escritura ahí que fueron 250
hombres In the scripture there says that it was 250 men que ofrecieron incienso, that offered incense, o sea, haciendo un servicio fuera de la voluntad de Dios. so doing a service outside of the will of God. Dice, y que fuego salió y los consumió, los quemó. And that fire came out of their mouths and consumed them. Eh, y aún así no entendieron el resto de los que se estaban rebelando. And even then, the people that were rebelling, they didn't really understand. Y dice la escritura ahí dice la escritura ahí que al siguiente día And then the scripture says that the second day, volvieron a murmurar en contra de Moisés y Aarón or the next day, they murmured against Moses and Aaron. y murieron 14,000 en otro terremoto. And then in another earthquake, 14,000 people died. O sea, hubo una gran mortandad, There was lots of death, tan solo por el solo hecho de decir, no te reconocemos, Moisés. just due to the fact that they said, "We don't recognize you, Moses. No creemos que ese sea tu mensaje. We don't believe that that's your message." Entonces, eh, en aquel entonces, el crear el hacer el intento de tomar otro liderazgo era muy peligroso. So back then, making that intent of going against Moses was very dangerous. Eh, lo que pasa que como no estaba la sangre de Cristo, el juicio de Dios era muy directo. And since the blood of Christ wasn't there to intervene, the judgment from God was very direct. Y hoy en día, pues de la Biblia han salido más de 10,000 religiones And out of the Bible now, there's been more than 10,000 religions, y siguen saliendo más. and even more keep coming out. Pero eso no da la seguridad que todos ellos se vayan al cielo. But that doesn't give us the assurance that everybody's going to heaven. Ya después tenemos más adelante en el Nuevo Testamento And then we have later on in the New Testament un hombre que estaba intentando salir, que estaba queriendo salir de la denominación. there was a man who was trying to leave his denomination. Y este fue Nicodemo. This was Nicodemus. Y Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús. And Nicodemus went at night to visit Jesus. ¿Y esto por qué lo hizo de noche? And why did he do this at night? Lo encuentras en San Juan capítulo 3. You'll find in John 3, Pues porque él tenía miedo de lo de su propia religión. that he was scared of the people within his own religion. Jesús se tuvo que enfrentar con diferentes denominaciones de aquel entonces. And even back then, Jesus had to face lots of different religions. Y en ese diálogo que tuvieron, Jesús reprendió a Nicodemo. And in the dialect, or the talk that they had, he rebuked Nicodemus. Cuando Nicodemo le había dicho que él y otros habían consultado que Jesús venía de Dios. That Nicodemus and another group of people had talked about how Jesus was the Son of God. Me gusta mucho esa escena del TV show de Los Escogidos, I really like that scene in the show The Chosen, donde Nicodemo visita a Jesús de noche. where Nicodemus visits Jesus at night, Preparan una cita para con Jesús a ocultas. and they prepare like a time for hanging out together secretly. Dice cómo Jesús tuvo amor y misericordia sobre Nicodemo. And look at how Jesus had so much love and mercy for Nicodemus. Porque ya sabía que él tenía que Nicodemo tenía miedo que lo echaran de la denominación. And because Jesus already knew that Nicodemus was scared of getting kicked out of his denomination. Cómo se ve el amor de Jesús. And you can see how Jesus' love, Que Jesús no le dijo, no, nos vemos de día. how he tells him we'll see each other during the day. Porque somos hijos de luz y no de la noche. Because we're children of the light and not of the darkness. O sea, Jesús tenía las palabras de justicia y verdad para decirle eso. So Jesus had the words of truth and justice to be able to tell him that. Pero él puso el amor sobre la verdad y la justicia. But he put love over truth and justice. Y porque amaba a Nicodemo. Because he loved Nicodemus. Dijo, ok, lo vamos a hacer de esa forma. En la noche nos vemos en tal lugar. And he said, okay, let's do it that way. We'll meet at night. Ahí vemos la comprensión del padre hacia sus hijos que quieren salir de la denominación. And there we see God's understanding towards his children that want to leave the denomination.
Recuerde que Jesús eh, en su tiempo él enfrentó un ambiente hostil y de muerte. Remember that while Jesus was alive, he had to face a time of, well, he's still alive, but Él tenía que estar capacitado espiritualmente, he had to face times of death and lots of threats, and ya que él no iba a enfrentar un solo grupo de religiosos. he had to be ready to face that. He wasn't just going to face one group of religious Él people. iba a enfrentar a los fariseos, He was going to face the Pharisees, a los saduceos, the Sadducees, a los herodianos, the Herodians, a los gnósticos, Gnostics, a los esenios, the Essenes, al sistema imperante político, the politic system as well, como los romanos, like the Romans, los filósofos griegos, the Greek philosophers, los escribas the scribes, y otros más. and lots of others. Entonces era un ambiente ahí, todos estos en contra de Jesús, imagínense. It was all of these groups of people against Jesus. Por Imagine. por eso Dios tuvo que capacitar a Jesús And that's why God had to be able to give Jesus all of the strength, and los tuvo que fortalecer con 7 espíritus. he had to strengthen him with 7 spirits, Los 7 espíritus que están delante de Dios. the 7 spirits that are before God, Como dice ahí la escritura en Apocalipsis. like how the scripture says in Revelation. Muchas iglesias predican que era el Espíritu Santo que guiaba a Jesús. And it said that the Holy Spirit was the one that guided Jesus. Pero realmente no solamente fue el Espíritu Santo. But truly, it wasn't just the Holy Spirit. Si nos vamos a Isaías capítulo 11, If we go to Isaiah chapter 11, del 1 al 2, from verse 1 to 2, tú vas a encontrar ahí los 7 espíritus. there you'll find the 7 spirits. Aunque en tu Biblia y la mía dice el reinado del Mesías en el milenio, You'll find the en la Biblia, in the Bible el reinado del Mesías the kingdom of the Messiah en el milenio, and the millennium. proyectándolo a tiempo futuro. So projecting that into future timing. Pero vemos manifestaciones de esos 7 espíritus But we see 7 spirits manifesting en la vida de Jesús. in Jesus' time. En Isaías 11 del 1 al 2 In Isaiah 11 from verse 1 to 2, dice que estará el espíritu de Jehová, it said that the spirit of Jesus will be there. o sea, el Espíritu Santo. So the Holy Spirit. Número 2, Number 2, espíritu sabiduría. the spirit of wisdom. 3, espíritu de inteligencia. 3, the spirit of intelligence. 4, espíritu de consejo. 4, the spirit of counsel. 5, espíritu de poder. 5, the spirit of power. 6, espíritu de conocimiento. 6, the spirit of knowledge. Y 7, espíritu de temor de Dios. And number 7, the spirit of the fear of God. Entonces, esos 7 espíritus, So those 7 spirits ¿verdad?, son los que Dios le dio a Jesús. are the ones that God gave Jesus. Jesús caminó con 7 espíritus So Jesus walked with 7 spirits aquí en la tierra, here on earth en su cuerpo místico. in his mystic body. Cuando hablamos del cuerpo místico es el misterio que hay dentro del cuerpo de Cristo. Well, when we talk about mystic body, we talk about the mystery within the body of Christ. La parte misteriosa del cuerpo de Jesús. The mysterious part of the body of Era un Christ. conjunto de 7 espíritus Because there was 7 spirits que caminaban con él. that walked with him. La gente cree que todo lo hacía por el Espíritu Santo, People believe that he did this because of the Holy Spirit. pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit era la fuerza motora was like the motor energy, que le daba fuerza a los otros 6 espíritus the motor force that gave the strength to the other 6 spirits que caminaban con Jesús. that walked with Jesus. Que tenía que tener esos espíritus para enfrentar esa presión Have those 7 spirits to be able to face that pressure, esa presión religiosa y hostil that hostile and religious pressure de las denominaciones de aquel entonces of the denominations of back then, y de desarrollar un ministerio en ese tiempo and being able to develop a ministry in that time con un arsenal profético with a prophetic arsenal y poderoso and powerful para poder sobrevivir en ese tiempo to be able to survive in that time
hasta que se cumpliera el tiempo de la crucifixión y resurrección. until the time of the crucifixion and resurrection. Pero estamos viviendo en un tiempo But we're living in a time donde solo en las iglesias se habla del Espíritu Santo, where in the Bible all they talk about is the Holy Spirit, cuando los otros 6 también son importantes when the other six spirits were also very important, para que nos desarrollemos so that we'll be able to develop para esta vida for this life y para el milenio. and for the millennium. Porque recuerda que todo lo que hacemos aquí es como un ensayo. Because remember that everything that we do here is kind of like a rehearsal. Y es lo mismo, Jesús tuvo ese ensayo para poder gobernar en el milenio. And just like Jesus, he had to kind of go through this test to be able to reign in the millennium. Gloria a Dios. Glory to God. En Mateo capítulo 13, Matthew 13, versos 54 verse 54 y 55, and 55. fíjese lo que dice ahí en cuanto a los espíritus que tenía Jesús. Look at what is said there according to the spirits that Jesus had. Dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? And when he has come unto his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished and said, whence hath this man this wisdom and these mighty works? Ahí vemos, por ejemplo, dos de los espíritus que menciona Isaías. So here we see two of the spirits that Isaiah mentions. Es el espíritu de sabiduría It's the spirit of wisdom y el espíritu de poder, and the spirit of power, que viene siendo, que viene siendo milagros y sanidades. which is healing and miracles. Gloria, bendito The sea el nombre del works, as it Señor. says. And blessed be the name of God. Entonces, así como esta escritura vas a encontrar más escrituras And just like this scripture, you'll find many others. y algunas de estas están están ocultas. And some of these have to be decoded and they're hidden. Como vimos en Mateo capítulo 4, la tentación, Like we saw in Matthew 4, the temptation. y ya después les quedé de ver la de donde habla del Padre Nuestro también. And then I still had to show you guys the one where he talks about the Father's Prayer, Ahí están ocultos esos 7 espíritus. the Lord's Prayer, and that's where those 7 spirits Pero are hidden. ahorita no lo voy a tocar But right now I'm not really going to talk about that, para no desviarnos tanto del tema. to not get us too off track. Ya nomás recuerda que, ¿por qué decimos que 7 espíritus principales en la vida de Jesús? So why do we talk about the 7 principal spirits that were in Jesus? Mira, Satanás sabe que el ser humano tiene 7 espacios principales se podemos decir, dentro de él. And see, Satan knows that every human being has 7 spaces within them. Yo no sé si estos espacios están en el alma o en el espíritu. And I personally don't know if those spaces or areas are in the spirit or in the soul. O porque en sí el alma y el espíritu a veces están bien entrelazadas. Because sometimes the spirit and the soul are intertwined. Ya que la escritura nos dice en Lucas 11:21 Because as it says in Luke 11:21, que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo de una persona, that when an evil spirit comes out of a person, unclean spirit, an unclean spirit comes out of a person, dice que busca 7 espíritus peores. he looks for 7 worse spirits. Dice para entrar a esa casa después de que la ven limpia To be able to go into that house after they've seen it clean. y que no está habitada. It's not inhabited. Esto significa que cuando una persona So this means that when a person ha aceptado a Jesucristo, has accepted Jesus Christ, Jesucristo lo ha lavado con su sangre preciosa. Jesus has washed them with his blood. Después de ese arrepentimiento, After that repentance, esa casa está limpia. that house is clean. O lo mismo, te voy a dar un ejemplo, Or I'll also give you an example. cuando un cristiano hijo de Dios When a child of God se retira de las cosas de Dios, se va de la iglesia,
gets away from the things of God, leaves the church, esa persona that person empieza a estar con el mundo y las cosas sucias del mundo. begins to be with the world and with the things of the world. La persona entre más alejada esté de Dios, And the more a person is far away from God, va a estar más contaminada por esos 7 espíritus the inmundos. more contaminated they'll be with those 7 worst spirits. Cuando regresa la persona como el hijo pródigo, But when that person returns as the prodigal son did, esa persona tiene que ser purificada una vez más. the person has to be purified once again, Romper maldiciones, break curses, romper pactos, break covenants, limpia de sangre espiritual uh, de sus antecesores, cleaning ancestral bloodline, bloodlines, yes, y etcétera, etcétera. and etc., etc. Es lo mismo cuando por decir algo, un ministro o un líder espiritual And it said the same thing when there's a spiritual leader or a minister ha caído en pecado, and they fall into sin. entonces tiene que hacérsele una limpieza en el espíritu y en su alma. They kind of do have to go through a cleansing of their spirit and their soul, Romper con maldiciones, and break with curses, romper con pactos. break with La covenants, persona tiene que renunciar a ciertas cosas. or pacts, and renounce to things as well. Entonces es un proceso que otra vez de limpieza que tiene que llevar a cabo. And it's kind of like a second process that this person has to go through. Es como cuando la persona viene por primera vez a los pies de Cristo. It's, for example, like as if it were the first time that someone gets to know Jesus. La única diferencia entre el que viene a los pies de Cristo And the only difference between someone who is por primera vez, coming to Christ for the first time, aquel hijo de Dios que se retiró de la iglesia y regresa otra vez, compared to someone who is a Christian, left the church, and then came back, es que uno sabe más del otro que de la Biblia. Uno sabe más de la Biblia que el otro, the difference is that one knows more about the Bible than the other, pero el pecado es el mismo. but the sin is the same. Sucio es sucio tanto uno como para otro. Dirty is dirty, just like one is as the other. Y cuando la persona se acerca más a Dios, And when the person gets closer to God, está más en intimidad con Dios, with more in intimacy with God, estos 7 espíritus these 7 spirits de parte de Dios from God van a estar morando en la persona will be abiding in the person y preparándola para el milenio. and preparing them for the millennium. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Glory be to the name of God, Por Jesus. eso cuando Cristo nos liberta And that's why when Jesus sets us free, nos liberta en 7 dimensiones. He delivers us in 7 dimensions. Son 7 habitaciones There's 7 places que se abren dentro de nosotros. that are open within us. Por eso Él busca un espíritu So that's why He looks for a spirit por cada habitación for every place que está desocupada. that is empty. Y los 7 entran a morar ahí. And the 7 go in to stay there. Estos espíritus modulan o dirigen These spirits modulate or direct un comportamiento en el cuerpo. a behavior in the body. 7 espíritus que están contigo 7 spirits that are with you cuando estás con la luz. when you're with the light. O 7 espíritus que entran a tu cuerpo Or 7 spirits that go within your body cuando tú sales de la luz. when you go out of the light. La diferencia la hace el estar con la luz que es Jesús The difference is made when you are with the light, which is Jesus, o estar en las tinieblas con el mundo. or in the darkness with the world. Por eso el temor de Dios es muy importante So that is why the fear of God is so important, para no alejarnos de Dios so that we won't get away from God, y mantener esa casa limpia. and so that we'll be able to maintain that house as clean Porque as cuando possible. se pierde el temor de Dios Because when you lose that fear of God, es pronta guarida de demonios. that is a soon entrance of many demons. El temor de Dios es santidad y sabiduría. The fear of God is holiness and wisdom. Gloria al nombre del Señor. Usted se preguntará, bueno, ¿y qué con el Gadareno? And glory to the name of God. And you might ask yourself, well, what about the man who had lots of demons in him? Gathering?
forgot his name. El hombre que Legion. Jesús encontró en cierta ciudad de Jerusalén, The man that Jesus found in a certain city in Jerusalem, donde dice la escritura que Jesús le preguntó al endemoniado, where Jesus asked the possessed man. ¿cuál es tu nombre? He asked him what his name was, Y el demonio contestó, and the demon answered, me llamo Legión porque somos muchos. said, "My name is Legion, for we are many." Una legión romana consistía de 5,000 a 6,000 hombres. A Roman legion would consist of 5,000 to 6,000 Roman soldiers. Y usted dijo, hermano García, que solamente 7 espíritus inmundos. But Brother Garcia, you only said 7 unclean spirits. Sí, 7 espíritus inmundos son los principales. Unclean spirits, we're talking about the principal ones, the main ones. Haz de cuenta que son los jefes y capitanes, So think of it as they are the captains and the leaders, ¿verdad? the Que bosses, van a dirigir a los demás. that are going to direct everybody else. Es lo mismo con los 7 espíritus de Dios. It's the same thing with the 7 spirits from God. Cada espíritu de Dios Every spirit from God tiene sus ángeles has their angels que van a tomar una dirección y una unción para el creyente. that go in and take direction for a believer. Pero recuerda, son 7 compartimentos principales. Remember that it's 7 main. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nuestro cuerpo tiene que dimensionarse en esos 7 espíritus. So our body is kind of in 7 dimensions because of those 7 spirits. Pero la fuerza motora quien dirige es el Espíritu Santo. But the motor strength is the Holy Spirit. Es el líder de estos otros 6. He's the leader of these other 6 spirits. Gloria a Dios. Regresando a lo que son las denominaciones. Going back to what denominations are. La Escritura nos habla Scripture tells us de una gran denominación about a great denomination que se encuentra en el libro de Apocalipsis, that is found in the book of Revelation. que se le llama la Gran Babilonia, It is called the Great Babylon. que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 17. That is found in Revelation 17. Dice así la Escritura, The scripture says this, capítulo 17, chapter 17, versículo 1 en adelante, no lo vamos a leer todo. verse 1 and on. Dice, verso 1. Verse 1. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Said, and there came one of the 7 angels which had the 7 vials, and talked with me, saying unto me, come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. Pues ahí está hablando de, cuando la Biblia habla de una mujer, So when the Bible talks about a woman, especialmente en el libro de Apocalipsis, specifically in the book of Revelation, está hablando de una iglesia. it's talking about a church. Una iglesia en el libro de símbolos de Apocalipsis. A church that is in the book of Revelation. Es un libro de símbolos. The book of symbols. Entonces el símbolo de una mujer significa una iglesia. So the symbol of a woman means a church. Pero aquí está hablando no de una mujer cualquiera. But here it's not just talking about any woman. Tiene el sobrenombre de Gran Ramera. Here she has the name of great whore. Y dice que está sentada sobre muchas aguas. And it says that she sitteth upon many waters. Esas muchas aguas más adelante en este mismo capítulo So those waters later on in that chapter, está hablando que las muchas aguas significan una gran muchedumbre, demasiada gente. so that many waters means lots of people, like a lot. Cuando dice que está sentada sobre muchas aguas, So when it says that she's sitting upon many waters,
significa que está gobernando sobre muchas naciones, para que me entiendas. It means that she's governing many nations. Verso 2. Well, verse 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Estamos hablando de una religión We're talking about a religion donde domina sobre muchas naciones, where she has power over lots of nations. donde tiene su influencia en mucha gente, She influences lots of people, y los líderes de esas muchas gentes, and those leaders of that lots of people que aquí los describe como reyes, are described as kings, que hoy en día vienen siendo presidentes, which are now known as presidents. dice que fornica. They're known as, it said that they're fornicating. Esta fornicación no es algo físico, sexual. This fornication isn't physical and sexual. Como este es un libro muy espiritual, el libro de Apocalipsis y simbólico, Since this book of Revelation is very figurative and symbolic, este simbolismo nos da a entender de la fornicación, here it's giving us to understand que hace tratos con los presidentes, that it's making agreements with presidents, que se reúne con los grandes presidentes de todas las naciones that she's reuniting with all of the presidents of all of the nations e influye con ellos, and is influencing with them. así como una mujer ramera Just like how being a great whore influye sobre los hombres. would influence over men. Verso 3. Verse 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Aquí el Espíritu Santo nos está revelando las características Here the Holy Spirit is revealing to us the characteristics de una religión. of a religion. Otra de las características es que dice que tiene nombres de blasfemia Here it's saying that it's also names of blasphemy. y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. It's being described as full names of blasphemy and having 7 heads and 10 horns. Recuerde que los cuernos en la Biblia significa poderes, poder. Remember that horns in the Bible mean power or powers. Verso 4. Verse 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de la fornicación. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. Más adelante este mismo capítulo nos dice que esas 7 cabezas So in the same chapter, it tells us that the 7 heads son 7 reyes que han estado dentro de ese sistema religioso. were 7 kings that have been within that religious organization. O para que me entienda, 7 líderes religiosos. Or 7 religious leaders, so to speak. ¿Verdad? Y este verso 4 nos dice que tiene mucho dinero. So in verse 4, it's telling us that they have lots of money. Tan solo estamos dando las características. We're just giving the characteristics. Verso 5. Verse 5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babilonia la grande, Babylon the Great, la madre de las rameras the mother of harlots, y de las abominaciones de la tierra. and abominations of the earth. Dice que es madre, o sea que tiene hijas. So she's the mother, so she has daughters. Si dice que tiene hijas, So if it said that she has daughters, por cuanto pues es madre, una madre tiene hijas, tiene hijos. because a mother has sons and daughters, Y que es una abominación en la tierra. and that she's also an abomination on the earth. Cuando hablamos de este sistema religioso, So when we talk about this religious system, el único que llena las características only one that
fulfills all of these es la characteristics Iglesia Católica Romana. is the Roman Catholic Church. Porque si ustedes ven al Papa, Because if you look at the Pope, es el único líder religioso the only religious leader que los presidentes asisten con el Papa a pláticas aún a puerta cerrada. And he's the only religious leader that has closed door conversations with world leaders Ahí a puerta cerrada. behind closed doors. Ahí es donde practican su fornicación. That is where they practice their fornication. Ahí es como deciden cómo gobernar a esta muchedumbre. This is where they decide how to govern this many waters, the people. No hay ninguna otra religión There is no other religion donde haga esto con los presidentes. that does this with the presidents, Entre a tratos. that goes into treaties. Puedes ver ahí en Google cómo el Papa está en las Naciones Unidas, You can see how the Pope is within the United Nations, dando sus discursos. giving talks. Tú no ves ahí al líder de los pentecostales, Asambleas de Dios. You don't see the leader of the Pentecostals and the Assembly of Tú no God. ves ahí al líder de los metodistas. You don't see the leader of the Methodists there. Solamente al que ves es al Papa. The only one that you see there is the Pope. El Vaticano es riquísimo. The Vatican is very rich. Los colores que menciona ahí son parte de la vestimenta de sus obispos. And the colors that are stated there are literally the colors that the bishops wear. Ahora bien, cuando dice que es madre de las rameras, And where it says mother of harlots, las hijas tienen que tener la misma característica que la mamá. and the daughters also have to have the same characteristic as the mother. ¿Qué es lo que tiene la Iglesia Católica? And what does the Catholic Church have? La doctrina de la Trinidad. The doctrine of the Trinity. ¿Qué es lo que tienen las demás iglesias denominacionales? La doctrina de la Trinidad. And what do the other churches also have? The doctrine of the Trinity. Lo que empezó allá en Nimrod lo tienen ahora. What Nimrod started is what they have to this day. En segundo lugar, ¿qué es lo que tiene la Iglesia Católica? In second place, what does the Catholic Church Que have? es contrario a la palabra de Dios. Which is contrary to the Word of God. El falso bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The false baptism in the Father, the Son, and the Holy Spirit. ¿Qué es lo que tienen sus hijas las rameras? What are the things that the harlots have? El mismo falso bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. For the daughters, it's the same baptism in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Cuando en la Escritura nos habla que los discípulos de Jesús When in the Bible it tells us that the disciples of Christ bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. baptized in the name of the Lord Jesus Tú lo Christ. encuentras en Hechos capítulo 2, You find that in Acts 2, Hechos capítulo 8, 8, capítulo 10 10, y capítulo 19. and 19. Se bautizaron 4 grupos diferentes de personas So 4 different types of people were baptized, y se bautizaron en el nombre de Jesús. and they were baptized in the name of the Lord Jesus Ese es Christ. el verdadero bautismo. That's the real baptism. Pero la gran ramera But the great harlot y sus hijas, las rameras, and her daughters, the other harlots, y usan también lo mismo que les enseñó su mamá. they use the same thing that their mother taught Y them. te lo digo una vez más, And I will say this once again. es el sistema It is the system de fornicación of que fornication tienen las denominaciones. that denominations have. No estoy hablando en contra de la gente que va a esos sistemas. And I'm not talking against the people that walk against those Ellos systems. han sido atrapados por ese sistema. I'm not speaking against the people that walk within those systems. Yo he Those people conocido have been trapped. gente santa dentro de ese sistema. I've met holy people through that Yo system. he conocido gente con revelación dentro del sistema denominacional. I've known people with revelation within that system. Mas, sin embargo, siguen atrapados en ese sistema. But yet again, they're trapped in that system. Es como si estuvieran en una jaula de oro It's as if they were in a golden cage donde les están prometiendo muchas cosas, where they're being promised lots of things. pero realmente esas denominaciones al final del camino Because in reality, those revelations at the end of the day los va a llevar a la marca de la bestia. will lead them to the mark of the beast. Esa es la realidad. And that's the reality of it. Por eso dice una vez más, Babilonia la grande, la madre de las rameras. As Babylon the Great, the mother of harlots, Y de las abominaciones de la tierra.
and abominations of the earth. Ya vamos a terminar. So we're about to conclude. Nos saltamos al verso 9. We jump to verse 19. Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. It says, and here is the mind which hath wisdom. Las 7 cabezas son 7 montes. The 7 heads are 7 mountains. Perdón, me equivoqué anteriormente. Sorry, I was wrong before. Las 7 cabezas son 7 montes So the 7 heads are 7 mountains, sobre los cuales se sienta la mujer. on which the woman sitteth. Si tú buscas en Google, And if we look, if we see on Google, tú vas a encontrar 3 regiones you'll find 3 regions donde existen 7 montes. that have 7 mountains. Uno de ellos es Irlanda, One of them is Ireland, otro es Israel the other is Israel, y otro es el Vaticano. and the other is the Vatican. Ok, podemos decir, no, pues, en Israel está la gran ramera. And we could say, well, the Great Harlot is in Israel O en Irlanda. or in Ireland. Sí, pero resulta que hay otras características más. But as it turns out, there's also more characteristics. Como te lo he dicho, el Vaticano, Because, like I've said before, the Vatican, el líder religioso que lo representa, the religious leader that is being represented, influye sobre las demás naciones. influences throughout the other nations. El presidente de Irlanda no hace eso. The president of Ireland doesn't do Está that. descalificado. So disqualified. El gobernante de Israel no hace eso. The governor of Israel does not do that. Está descalificado. So he's also disqualified. El único que califica es So el Papa de Roma the only one that qualifies is the Pope of Rome y el sistema de la gran ramera que está ahí. and the system of the Great Harlot that is there. Ahora bien, otra característica de esto, And another characteristic of this, las coronas del Papa, is the crowns of the Pope, tiene diferentes coronas el Papa, because the Pope has different crowns. pero hay una en especial But there is one specific crown que tiene este nombre en latín, that has this name in Latin, que es Vicarius Filii, which is Vicarius Filii Dei, que significa en español o en inglés, which in Spanish or in English el vicario del Hijo de Dios. is the vicarious of the Son of God. Es uno de los títulos oficiales del Papa de Roma. It's one of the official titles of the Roman Pope. En esa corona, So on that crown, si tú conviertes las letras de Vicarius Filii Dei, if you convert the letters of Vicarius Filii Dei, te va a dar un total del 666. it gives you the total of 666. Ese 666 That 666 aparece en el libro de Revelación, appears in the book of Revelation, en el capítulo 13, verso 18, in chapter 13, verse 8, donde dice, aquí hay sabiduría. where it says, here is wisdom. El que tiene sabiduría, He who has wisdom, cuente el número de la bestia. count the name of the beast. Y su número es 666. It says, and its number is 666. Tal vez de algún otro nombre podía sacar esa equivalencia, 666. And maybe from the name is how they got 666. En cualquier otro idioma. In any other language. Pero nadie llena estas características But nobody fulfills these characteristics como el Papa de Roma, like the Roman Pope, por lo que leímos en el capítulo 17. because of what we read in chapter 17. Todas esas características las cumple el Papa de Roma. All of those characteristics are fulfilled by the Roman Pope. Este es el sistema de la Iglesia Católica. This is the system of the Roman Es el de la gran Catholic ramera, Church, of the Great Harlot, madre de fornicaciones. mother of fornications. Tiene hijas alrededor del mundo She has daughters all around the world, y esos son los sistemas denominacionales que hoy están en esta tierra. and those are the religious denominations that are in to this day. Es el sistema pentecostal, It's the Pentecostal system, el sistema bautista, the Baptist system, sistema de los testigos de Jehová, the Jehovah's Witnesses los system, mormones, the Mormons, adventistas, Adventists. llámales como les quieras llamar. Call them whatever you want to call them. La gente que está ahí está atrapada, The people that are there are trapped, pero el sistema but the system los está llevando a la marca de la bestia. is leading them to the mark of the beast. Por eso encontramos en Revelación capítulo 18, So that is why we find in Revelation 18,
en el verso 1 en adelante, Or it was 18, not 8. And so we continue to read there. fíjate lo que dice Juan, dice, después de la gran ramera vi esto. From verse 1 and on, and notice how John says, after the great harlot, I Dice, saw this. después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. It says, and after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. Aquí nos está hablando, aquí lo que está dando a entender, Here, what that's giving us to understand, que en el mundo espiritual baja un ángel con una unción or leading us to believe that an angel will come down with revelation or para anointing, ungir en la tierra aquí a un hombre for anointing to anoint a man, y para dar un mensaje que este ángel le da. and to give a message that this man gives, Pero dice que no es cualquier or that ángel. to give the message that the angel gives to the man. But Dice it's not just any que angel, es un ángel con gran poder but it's an angel with great power. y que con este mensaje eh, alumbraría la tierra con esa gloria. And that with this message, he would illuminate the whole earth. Verso 2. Verse 2. Y este es el mensaje. And this is the message. Este es el mensaje que el ángel del cielo le da al ángel al hombre de la tierra. This is the message that the angel from the heavens is giving to the man on earth. Dice, y clamó con gran voz potente diciendo, And he cried mightily with a strong voice, saying, ha caído la gran Babilonia Babylon the Great is fallen, y se ha hecho habitación de demonios is fallen and is become the habitation of devils, y guarida de todo espíritu inmundo and the hold of every foul spirit, y albergue de toda inmundicia, a toda ave inmunda y aborrecible. and the cage of every unclean and hateful bird. Verso 3. Verse 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. and the fornication with her. The merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. Verso 4. Verse 4. Y oí la otra voz del cielo que decía, And I heard another voice from heaven saying, dice, salid de ella, Come out of her, pueblo mío, my people, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not her Ahí el verso plagues. 4 So there, verse 4 es parte de este mensaje is part of this que message trae este ángel espiritual that this spiritual angel brings a un hombre aquí en la tierra, to a man here on earth, diciendo, salgan de esa jaula inmunda. saying, Come out of her, my people, Esa mujer los ha atrapado, that ye be not partakers of her sins, los ha engañado con un falso bautismo en agua. that have Los ha engañado. that has lied to you, Los ha atrapado has trapped you con una falsa doctrina. with a false doctrine, a false baptism, El bautismo en agua en nombre del Padre y del Espíritu Santo, the baptism in water through the name of the Father, the Son, and the diciendo Holy que eso es Spirit, de Dios y no es de Dios. saying that it's from God, but it's really not from God, Los ha engañado which has deceived, y están dentro de la cárcel, dentro de la jaula de ella, and you're within her jail, engañándolos con la falsa doctrina del bautismo del Espíritu Santo. deceiving you with the false doctrine of the Holy Spirit. Y los ha engañado con tantas cosas, And she has deceived with lots of things, pensando que son de Dios y no son de Dios. thinking that they're from God, but they're not. Aún les muestra con la Biblia, And she even shows them with the Bible, pero no hay revelación en esa letra. but there is no revelation in that Bible. Por eso esta voz viene a la tierra, So that voice comes to the earth dice, y salgan de ella, and says, Come out of her, my people, no sean parte de la inmundicia de ella, that ye be not partakers of her sins, porque el pueblo de Dios está dentro de esas denominaciones. because some of the people of God are within those denominations.
Y nosotros también estábamos dentro de una denominación. We were also within a denomination. Yo conocí al Señor por medio de una denominación, I knew of God through a denomination, pero yo escuché así como tú has escuchado la voz del séptimo ángel. but I've heard, just like you've heard the voice of the seventh angel, Este ángel que está diciendo, this angel that is saying, salí de ella, come out of her, que salga mi pueblo de ahí, so that the people who leave de estos sistemas religiosos, those religious systems, es la misma voz de Apocalipsis capítulo 10, verso 7, it's the same voice of Revelation chapter 7, que en los días de la voz del séptimo ángel, where in the days the voice of the seventh cuando angel, él comienza a tocar la trompeta, when he begins to play the trumpet, los misterios de Dios the mysteries from God podrían ser revelados, would be able to be revealed, así como lo anunció a sus siervos los profetas. just like how he announced that to his prophets. Entonces, esta es la voz de un hombre, So this is the voice of a man, y solamente hubo un hombre and there's only one man que empezó a decir, salgan de esas denominaciones, that was able to say, come out of her denominations. los van a llevar a la marca de la bestia. They will lead you to the mark of the beast. Y fue la voz del profeta William Marion Branham. And that was the voice of Prophet William Marion Branham. No fue la voz de Oral Roberts. It was not the voice of Oral Roberts. Dios no usó la voz de Billy Graham. God did not use the voice of Billy Graham. Dios no usó la voz de Tele Osborne And God did not use the voice of Telly Osborne y de otros grandes hombres de Dios, and lots of other great men from God que fueron unos generales de Dios. that were generals from God. Pero Dios, a quien le dio ese mensaje, But God, too, who gave that message to, fue a William Marion Branham, was William Marion Branham, el cual fue un profeta reconocido, which was a prophet that was recognized, y sus profecías nunca fallaron. and his prophecies never failed. Y tú puedes revisar la vida, la biografía de él, And you can look at his biography, y si la revisas, revísala de fuentes verdaderas, no fuentes falsas, and find true fountains of information, not false ones. porque las fuentes falsas te van a decir que fue un falso profeta. Because the false ones will tell you that he was a false prophet. Aún Benny Hinn, Even Benny Hinn. hay un video ahí de Benny Hinn en YouTube There's a video of Benny Hinn on YouTube donde habla un poquito acerca de William Marion Branham, where he talks a little bit about William Marion Branham. y él reconoce que tenía una unción poderosa, And he even recognizes that he had a strong anointing. y él lo dice con cierto temor. Benny Hinn And Benny Hinn actually says this kind of like fearfully. decía, era una unción que a veces daba miedo, He said that it was an anointing that was kind of scary porque en William Marion Branham because of William Marion Branham. veían cómo los juicios de Dios a través de la palabra de este siervo. Because he would see the judgments through his servant. En una ocasión, Benny Hinn describe, y todos lo sabemos porque hemos leído esa parte, And there's a part where Benny Hinn describes, and we all know this because we've all read the part, donde el hermano Branham daba tarjetitas porque era tanta gente where Brother Branham would give out like little cards because there was so many people. para que había cierto número en que él oraba por las personas para que fueran sanadas. Because he would pray for a certain amount of people so that they would be healed. Pero este hombre también tenía discernimiento de espíritu y palabra de conocimiento. But this man also had discernment of spirit and word of knowledge. Y en una ocasión subió un hombre And another point, there was another man who went up. y él puso ahí en la tarjeta que tenía muchas enfermedades. And on the card, he wrote down that he had lots of infirmities. Y el hermano Branham, cuando estaba enfrente de ese hombre, And when Brother Branham was before that man, le dijo, usted no tiene nada, usted está sano, no puede pasar a sentarse. Brother Branham went to this man and he said, "You're completely fine. You can go sit down." Y entonces este hombre dijo, ya ven, este es un falso profeta, es un mentiroso. So this man said, "Well, you see, he's a false prophet and he's a liar." Y el hermano Branham lo volvió a invitar y decirle, retírese por favor de la plataforma. And Brother Branham said, "Please," he repeated it again and he said, "Please leave the platform." Y este hombre empezó a acusarlo que era un falso profeta.
And this man started to accuse him of being a false prophet. Y repentinamente vino la unción de Dios sobre el hermano Branham And then the anointing from God came upon Brother Branham, y le profetizó esto. and he prophesied. Dice, He por cuanto prophesied, tú has creído que tienes esas enfermedades, and he said, because you said that you have those infirmities, dice, tú has rebasado la línea de misericordia de Dios. you have passed the line of mercy from God. Dice, y en este momento te vendrán esas enfermedades. And in this moment, those sicknesses will be yours. Y toda la gente que lo estaba viendo ahí And all the people that were watching him there vio presenciar cómo el cuerpo de este hombre se cayó, were watching how this man literally fell, porque en ese momento le vinieron todas esas enfermedades. because in that moment, all of those sicknesses were Porque ese his. hombre hasta describía huesos rotos. Because that man even described broken En bones. ese momento se le rompieron esos huesos, So in that moment, his bones also broke. porque ese hombre traspasó la misericordia de Dios, Because that man trespassed the mercy of God, traspasó la justicia y la verdad de Dios. trespassed the mercy and justice of God. Nunca, nunca Never, never. traspasemos Let's never reach the point más allá de la misericordia de Dios. where we're past the mercy of God. Nunca tentemos con un hombre que es santo Let's never attempt against a man who is holy y que es justo, and just, sea de la denominación que sea. whatever denomination he is. Lo vuelvo a repetir una vez más. I'll say this once again. Nunca juzguemos Let's never judge a un hombre con justicia y santidad, a man with justice and holiness, porque el día que lo hagamos, because the day that we do it, traspasamos la misericordia de Dios we would trespass the holiness of or the mercy of God, e inmediatamente Dios ejecuta juicio. and immediately God can execute judgment. Él no se va a esperar a que te arrepientas. He's not going to wait for you to repent. Eso es lo que pasó con David That's what happened with David cuando atentó contra un hombre when he attempted against a man que era justo, that was just que estaba en santidad. and that was in holiness. Por eso a David le vino lo que le vino. And that's why what happened to David happened. Es lo mismo con Sansón. And it's the same thing with Samson. Pecó en muchas cosas, He sinned in lots of pero things, cuando traspasó la justicia y la santidad, but when he went past the justice and the holiness, pasó la línea de misericordia he passed the line of mercy, y le vino juicio. and that's when he got judgment. Y, ese, ju- y, ese, y, ese, ju- y esos juicios son tremendos. And those judgments are tremendous. Y así hay muchos testimonios de la vida del hermano Branham, ¿no? And like that, there's lots of testimonies Gente que se llegó a burlar de él y pasaron tantas cosas. in Brother Branham's life, and even people that mocked him, and Entonces, lots of things happened to them. ciertamente lo que estamos criticando son los sistemas denominacionales. So truly, what we are criticizing is the systems. Pero dentro de esos sistemas But within those systems, hay gente santa. there is holy people. No todos, Not all of them, porque hay gente que vive vidas dobles ahí. because there are also people that live double lives. Y hay mucha simiente del diablo ahí también. te And quiero there's decir. also lots of serpent seed, I'll tell you that. Gente religiosa. Religious people. Pero también ahí hay hijos de Dios. There's also children of God. Entonces, no todos son iguales en una denominación. So not everybody is the same in a denomination. Por eso no es bueno criticar. So that's why it's not good to criticize. Porque esto que hizo este hombre criticó ahí al hermano Branham, Because what this man did is he criticized Brother Branham, lo que representaba el profeta de ese entonces. what he represented in that time. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto. So we have to be careful because of that. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces ahí lo que vemos que dice que salí del medio de ella. So specifically the part where he says, "Come out of her." Gloria al nombre. Ya para terminar en el siguiente capítulo, So here in the next chapter, que es el capítulo 19 que sigue, which is chapter 19 that continues there, nos describe a otra mujer, we are described another woman, a otra iglesia, another church. pero esta no es una denominación, This is not another denomination. ya no es una organización, It's not an organization. ¿verdad? Es la novia de Cristo. It's the bride of Christ. Por eso dice ahí en Apocalipsis 19, That's why there in Revelations 19, del verso 7 al 8, verse 7 to 8, dice, gocémonos y alegrémonos says, "Let us rejoice and be y glad démosles gloria and give him glory, porque han llegado las bodas del Cordero. for the wedding of the Lamb has come."
y su esposa se ha preparado, and his bride has made herself ready. y ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. La Fine. característica de este grupo llamado la novia, And this characteristic, this group of people called the bride, que ellos hacen llamar cristianos, they are called Christians porque son de Cristo. because they are from Christ. Si tú te haces llamar pentecostal, If you call yourself no Pentecostal, eres de Cristo, you're not of Christ. perteneces al sistema denominacional pentecostal. You belong to the religious organization of being a Pentecostal. Es como una pareja, si están casados y lleva el apellido de otro, eso está raro. It's like as if it's a married couple and they have another person's last name. That's weird. Entonces, la novia de Cristo So the bride of Christ está vestida de la palabra de Dios, is clothed with the word of God, pero de una palabra que tiene el Espíritu Santo but with a word that has the Holy Spirit y que es guiada por el Espíritu Santo and that is guided by the Holy Spirit, y que va a hacer ciertas reglas con orden, and that will make certain rules with order, pero que también el Espíritu Santo le puede cambiar esas reglas but where the Holy Spirit can also change those rules, y que ese grupo de creyentes van a aceptar ese cambio, and that group of believers will accept that change, como ya lo hemos explicado anteriormente. like we've explained before. Entonces, es la guianza del Espíritu Santo. So it's the guidance of the Holy Es lo Spirit, que tiene que estar en cada creyente. and that is what needs to be in every believer. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Glory be to the name of God. Bueno, entonces pues le damos gracias a Dios. And we give thanks to God, Y este es el por qué nosotros no somos una denominación. and this is why we are not a denomination. No somos igual que las demás religiones. We are not the same as the other No religions. somos un grupo más de creyentes. We're not another group of believers. Estamos separados por la doctrina We are separated by doctrine y por la revelación de Dios and by revelation from God que la tenemos a través de su intimidad. that we have through intimacy with God. Entonces el Espíritu Santo se mueve muy diferente aquí So the Holy Spirit is something very different here. y ya nomás como una advertencia, una nota, And just as a warning or a side note, las personas, the people, los hijos de Dios the children of God que han nacido that were born dentro de una iglesia que no ha sido una denominación, within a church that was not a denomination, por cuanto no conocieron que era una denominación, because they didn't know what a denomination was, corren mucho peligro they run a danger de tomar ese espíritu denominacional. of accidentally picking up on that denominational spirit. Y pueden tener esas mismas características. And they might also have the same characteristics. Y esto principal lo hablo, si alguien me está escuchando en las iglesias hermanas, And if anybody in the sister churches is listening, lo hablo con mucho respeto. I say this with lots of respect. Las personas que se congregaban con hermano Jackson, The people that used to go to church with Brother Jackson, que nacieron en esa iglesia, that were born in that church, que fue un privilegio escuchar las prédicas de este hermano. it was a privilege to be able to hear the preachings from this brother. Él ciertamente enseñó en contra de la denominación. He truly taught against the denomination. Y la gente que estuvo ahí, The people that were there, ciertamente lo escuchó en teoría. they kind of just heard about it in theory. El hermano Jackson vivió lo que era una denominación, Brother Jackson lived what it was like to be in a denomination, porque él salió de una denominación, because he came out of one, la denominación de los metodistas, the denomination of being a Methodist, donde cuando él quería ser ministro, where when he wanted to be a minister, le pedían que él tenía que tener ciertos grados de estudio secular. they asked him to have certain levels of study in college, Y esto lo hizo sentir muy mal a él. and that made him feel terrible. Pero Dios lo fortaleció But God strengthened him, y Dios le dijo que él podía ser un predicador. and God told him that he could be a preacher. Entonces él se tuvo que apartar de la denominación. So he had to separate himself from the Y cuando denomination. él escuchó la voz del séptimo ángel, And when he heard the voice of the seventh angel, él vio las escrituras vivas en la palabra de Dios. he saw the live scriptures in the Word of God. Él no enalteció a este hombre, He didn't make this man greater than, he didn't put him up,
sino que él vio que cuando predicaba el hermano Branham, Um, he just saw that when Brother Branham preached, veía cómo a través de su predicación he saw that through this preaching, hacía que las palabras de la Biblia tomaran vida. he made the words of God come to life. Y es que la forma en que predica el hermano Branham And the way that Brother Branham preaches, y habla de Jesucristo, and he talks about Jesus Christ, habla como si él hubiera estado en ese tiempo, como si él hubiera viajado en ese tiempo. he talks as if he would have been in that time with Jesus, as if he would have traveled back in time. Y esto hacía que la Biblia tuviera vida. And this brought the Bible to life. Gloria al nombre del Señor. Y le damos gracias a Dios And we give thanks to God por haber Dios en su misericordia revelarnos todo esto because God in his mercy revealed all of this to us. y ser parte de este grupo llamado La Novia. And to be part of this group called the Bride. Y, y lo vuelvo a decir, ¿verdad? Deben de tener cuidado, ¿verdad? And I'll say this again, be careful De no ser una denominación. to not be a denomination. No podemos decir esto. You can't say this. El hermano Jackson dijo esto. Brother Branham said this. El hermano Branham dijo esto. Or Brother Jackson or Brother Branham said this. Si estas cosas If these things compaginan con la palabra de Dios, match up with the Word of God, que sí han compaginado, which they have matched up. ¿verdad? Pero recuerde que el Espíritu Santo But remember that the Holy sigue Spirit dando revelación. continues giving revelation. No porque estos dos hombres hayan muerto Not because these two men have y estén en la gloria de Dios, passed on to be with the Lord and to be in no His glory, significa que la revelación hasta ahí llegó. doesn't mean that revelation is over and that's Dios just where va a it ends. seguir dando revelación. God will continue to give revelation. Y en lo personal yo he encontrado cosas, And personally, I've found things tanto del hermano Branham como del hermano Jackson, like with Brother Branham and Brother Jackson, que ellos no explicaron, no lo explicaron en su totalidad. where they didn't explain in their totality. Y yo veo que otros hombres de Dios del quinto ministerio también han encontrado eso. But I've seen that other people in the fivefold ministry have seen that. Pero en lo personal, mi hermano Jesús Padilla y yo, But personally, Brother Jesus Padilla and I, Dios nos ha dado añadiendo a eso, a lo que ellos han dicho. God is taught my father and Brother Jesus to add to Como, what como dijo el was taught apóstol from there. Pablo ahí en Primera de Corintios, Just like how Apostle Paul said in 1 Corinthians, creo que es el capítulo 5, I think it's chapter 5, dice que debemos de añadir sobre el fundamento de apóstoles y profetas, we should add on to the revelation sobre el fundamento over the foundation de apóstoles y profetas. of apostles and prophets. Y la piedra principal de ese fundamento And the main stone of that ven, foundation es nuestro Señor Jesucristo. is our Lord Jesus Christ. Y le damos gracias a Dios por eso. And we give thanks to God for that. Yo creo que el quinto ministerio tenemos la invitación And here in the fivefold ministry, I believe we have the invitation. y en otros es la obligación And in others, it's the obligation, de buscar por más revelación, looking for more revelation, ya que esa es la línea que estos hombres traían. since that is the line that they had. Desde los discípulos de Jesús Since the disciples of Jesus hasta estos grandes generales, to these great generals, es línea de revelación y tiempo. it's a line of revelation in time. Es una línea profética It's a prophetic line acerca de los tiempos. about the times. Es por eso que hablamos de las fiestas hebreas también. That is also why we talk about the Jewish parties, festivities, yeah, feasts, yes. Las fiestas del Señor. The feast of the Lord. ¿Verdad? Y estamos preparándonos And we're preparing para el siguiente gran evento, the next great event, que son la fiesta de los tabernáculos, which is the Feast of Tabernacles, durante más de 5 días. Which will last longer than 5 days. Durante esos días vamos a tener predicaciones todos los días. And during those days, we will have preachings every single day. Y donde la unción de Dios baja de una forma tremenda. And where the anointing from God comes down tremendously. Y donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. And where God speaks to all of us.
porque no son servicios cualquiera, no es una convención cualquiera, It's not just some random getting together. son citas con Dios. They're divine appointments El rey baja a tener intimidad con su pueblo with God. And it's the king coming down to have intimacy with his people de una forma más íntima. in a more intimate way. Se abren puertas espirituales, Spiritual doors open, puertas celestiales, celestial doors, donde tenemos un mayor contacto con nuestro Abba, con nuestro Dios. where we have a greater contact with our God. Son citas divinas. They're divine timings, Y divine el rey appointments. te invita a esas citas divinas. And the king invites you to those divine appointments Del 16 de octubre from the 16th of October al 23 de octubre, si no me equivoco. to the 23rd of October, if I'm not wrong. Entonces, todos los que me escuchen están invitados. So everybody who's listening is invited. No sabemos el lugar. We don't know the place. Estamos esperando que el Espíritu Santo nos guíe. We're waiting on the Holy Spirit to guide us ¿Dónde va a ser el lugar? on where this will take place. Y ya les avisaremos con tiempo. But we'll let you know with time. Gracias le damos We give you thanks a nuestro Dios to our God y Padre Celestial. and Heavenly Father. Nos despedimos con esta oración. And we will be dismissed with this prayer. Amantísimo Padre Celestial, Dear Heavenly Father, te damos gracias we give you thanks, porque tú eres bueno for you are good, y para siempre tu misericordia. and forever is your mercy. Alabamos y bendecimos tu nombre. We worship your holy name, Que tú abras el entendimiento, Señor, and may you be opening up our understanding, y que la luz de tu palabra, and may the light of your word, de este ángel que bajó con una gran luz, with this angel that came down with a great light, alumbre el corazón de todos aquellos que nos están escuchando, may he light up the hearts of all of those who are listening, que puedan salir del sistema que los tiene atrapados. and may they be able to leave the system that has them trapped. Tal vez dirán en su corazón, ¿pero a dónde voy? They might say in their heart, well, where do I go? Reúnete en tu casa solo. Get together in your house. Si tienes un lugar como este, Or if you have a place like te this, invitamos we invite you. que seas tú y el Espíritu Santo guiándote. Let it be you, the Holy Spirit, guiding you. Pregúntale a Dios Ask God qué es lo que debes de hacer. what it is that you should do. Pero ahí Apocalipsis 17 te lo está diciendo. But in Revelation 17 is where it's telling you Debes de salir de ese lugar, you should leave that place, porque así lo dice la palabra de Dios. because that is what the Word of God says. Gracias te damos, Señor, We give you thanks, Lord. y dale fuerzas a los que no lo tienen, Give strength to those who don't have it, y dales un corazón valiente and give them a brave heart, para que seas tú guiándolos. so that they'll be able to be guided by you. En el nombre del Señor Jesucristo. In Jesus Christ's name we pray. Amén, amén. Amen. Dios los bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Sean bendecidos y pasen una buena tarde, May you be blessed and have a good afternoon. y que la gracia de Dios siga estando con cada uno de nosotros. And may the grace of God be with each and every one of us. Bendiciones, shalom, shalom a todos. Blessings and shalom, shalom to Y everyone. no se les olviden sus likes And don't forget your likes y sus corazoncitos también. and heart reactions. Dios los bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Bendiciones. Blessings. Tal vez si hay buen tiempo, el próximo domingo nos reuniremos en Morrison. Maybe if the weather is nice, we'll all get together next Sunday in Morrison. Bendiciones. Shalom, shalom. God bless you and shalom, Los shalom. queremos muchos. Love you all very much.